Estamos conversando que acá en el programa de Fogón y Fogón con el historiador Carlos De Masi, sacándole un poco punta a este episodio de una censura por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de Defensoría del Pueblo sobre un producto digital, sobre un podcast hecho por Virginia Martínez y colaboradoras. Eh, Carlos analizaba, nos estaba contando un poquito la distribución de los votos en esta comisión, y había Ujú. uno que me interesaba profundizar en ese, porque de alguna manera marca algo que me interesa que nos cuentes. Según ese voto faltan opiniones, faltan visiones. A Entonces, ver, sí, te pregunto, sí, el 68, ese año que vos le llamás en que vivimos en peligro, eh, había una prensa oficialista. Pacheco Areco había sido director del diario El Día, ¿correcto? sí, Ok. sí. ¿Cuál era la posición del diario El Día y de otra prensa ante esta represión de la policía y muertes y heridos? Bueno, mira, a lo de la prensa es interesante porque, digamos, si bien es cierto que uno encontraba matices respecto de los distintos temas en el pasado, por ejemplo, los diarios, si bien es cierto que, bueno, que tienen una posición en general institucionalista, más bien en el marco de la Guerra Fría que parece envolver todo esto siempre, eran más bien pro-norteamericanos, salvo el diario El Popular, el semanario Marcha, que tenía un perfil bastante particular, y algún otro diario más de Partido Socialista, alguna. En general, la prensa era más bien conservadora, pero marcaba matices. Sobre todo es muy interesante, por ejemplo, que en plena arremetida de la Guerra Fría, allí a principios de los años 60, cuando la Revolución Cubana le puso los pelos de punta a todo el mundo y todo, etcétera, acá vino toda una corriente de denunciar comunistas por todos lados, particularmente en la enseñanza, como ocurre siempre, ¿no? Y entonces allí, por ejemplo, uno de los diarios importantes de Montevideo, el Diario de Acción, que lo dirigía Luis Valleverres, que había sido presidente de la República, el Diario de Acción mantuvo la postura liberal de decir, bueno, no, que se permitan todas las opiniones. ¿M? Y entonces cuando se hablaba de prohibir el comunismo, de destituir personas que estuvieran ligadas con el comunismo, desde ese diario se defendía que eso no se podía hacer. Es decir, mantenía la postura liberal de decir, bueno, que cada uno exprese libremente sus opiniones y la gente decidirá. Bueno, eso le valió de parte de la derecha que ese sector político, la lista 15 del Partido Colorado, fue identificado como comunismo chapa 15. Sí, tenían la chapa del 15, pero en realidad eran comunistas. Ahora, Luis Valleverres murió en 1964 y al diario lo heredó su hijo Jorge Valle. Y en 1968 el diario El Día es un diario fuertemente gubernista, apoya lo que hace Pacheco Areco. El diario Acción, que es este otro diario, también apoyaba a Pacheco Areco. Los diarios blancos, el diario El País, el diario el Debate, El Plata, todos esos diarios que aparecían en la época, que eran diarios blancos, que por lógica uno piensa, bueno, son diarios de oposición. No, también defendían al gobierno, y el diario La Mañana, que era el diario de la familia Benini Ríos, por supuesto, no solo defendía al gobierno, sino además argumentaba que se estaban quedando cortos, que la represión todavía no era lo suficientemente intensa. Entonces, si vos te fijás que todo el panorama de la prensa se vuelca prácticamente en una dirección, que cuando algún medio de prensa dice otra cosa, lo clausura. ¿Mm? El semanario Marcha se ligó a una clausura porque, como consecuencia del allanamiento de la Universidad de la República, publicó una tapa diciendo que eso era ilegal, inconstitucional y etcétera. Bueno, se ligó una censura de como 3 semanas. Entonces, digamos, es muy difícil encontrar otras voces en ese contexto. Más bien, lo que tenés que hacer es rescatar cuáles son las motivaciones o los discursos de aquellos que se están movilizando pero no tienen voz en la prensa. ¿Cómo haces para encontrar las razones por las cuales esto se está movilizando? Ya sé las razones por las cuales esto lo reprimen, no necesito aplicármelas más. Pero ¿por qué los otros se movilizan? ¿Cuál es el discurso de los estudiantes, digamos? ¿O cuáles son los discursos que corren por allí? A eso además se agrega otra cosa, y es que en el año 68, en pleno conflictos entre estudiantes y gobierno y etcétera, comienza la acción más visible de los Tupamaros. ¿Mm? En julio, en el mes de julio
le ponen una bomba a la antena de la radio desde donde transmitía Jorge Valle, la familia de Jorge Valle tenía un diario y una radio, bueno, le dinamitan la antena de la radio, no puede seguir transmitiendo, pero unos días después, a principios de agosto, secuestran al director de un ente del Estado, de la UTE, del ente de energía. Y lo secuestran, lo tienen varios días secuestrados y lo liberan. Y eso fue un punto importante, a mi modo de ver, en los episodios de aquella época, porque me da la impresión como que el gobierno se descontroló. Es decir, no tenían la menor idea de cómo proceder frente a los Tupamaros. La policía no tenía ninguna pista. Normalmente la inteligencia policial consistía en hablar con informantes más o menos que andaban metidos en los ambientes de Lampa y le pasaban datos, pero los Tupamaros no estaban vinculados al ambiente Lampa, entonces no tenían información de dónde aportar. Entonces allí, digamos, como una especie de contragolpe para que no pareciera que se estaban quedando sin argumentos, para que no pareciera que se estaban quedando paralizados, y allanaron 4 facultades con el argumento de que los iban a encontrar, que seguramente el secuestrado estaba allí, un disparate total, pero en fin. Y ese allanamiento es el que genera toda esa serie de movilizaciones estudiantiles que termina con el asesinato de Liberarse, el 14 de agosto, estamos hablando de principio de agosto del 68. Entonces, fíjate qué difícil que resulta si vos querés decir, bueno, vamos a justificar el allanamiento de la universidad. Bueno, a ver, la voz que justifique el allanamiento de la universidad. ¿Por qué razón entrar de noche a los locales universitarios a buscar a un secuestrado que se sabe claramente que no va a estar ahí? Bueno, a eso, digamos, no solo que constitucionalmente es imposible, sino que además la ley orgánica de la universidad lo establece claramente como una actitud que una medida que no se pueda, no puede tener respaldo legal. La ley orgánica de la universidad garantiza la autonomía universitaria y etcétera. Ahora, el redactor de la ley orgánica de la universidad es el profesor Eduardo Jiménez Arechaga, Ah, mirá. el mismo que ahora está como ministro del Interior atacando los locales universitarios. Entonces, ¿cómo encontrás una justificación, digamos, alternativa si querés buscar varias voces? Bueno, ¿cómo encontrás esa? ¿Cómo podés justificar esa? ¿Mm? Fíjate, por ejemplo, las actitudes, los discursos que Jiménez de Arechaga dice en el Parlamento, lo que te decía recién. Si te fijas lo que dice la prensa a partir de los discursos de Jiménez de Arechaga, que por supuesto, como acostumbra hacer la prensa partidaria, te recorta la parte que le interesa y olvida el resto. Entonces ponía las afirmaciones de Jiménez de Arechaga, pero no ponía el dialogado que se producía a continuación, que terminaban humillándolo poco menos en el debate. Entonces, si vos armás eso, armás una voz, pero es la voz hegemónica, ¿no? Es la voz que circulaba en la época. Si vos pones esa voz como el eje explicativo, te quedás sin motivos para entender la otra parte de la cosa. En fin, digamos, la argumentación de esto, si uno lo mira desde el punto de vista así de lo que pasó ese año, te da una argumentación. Si lo buscas desde el punto de vista de la metodología histórica, digamos, la historia no intenta construir el mapa completo de todas las opiniones que existen en un lugar y momento determinado. No hay metodología para eso. No podés hacer. Pretender que, digamos, se haga una reconstrucción histórica a partir incluyendo todo ese tipo de cosas, es pretender un imposible. Pero en realidad el punto no está allí. Es decir, lo que los tipos quieren, evidentemente, es evitar que eso circule. Les molesta, y esto también pasa, digamos, a nivel parlamentario y también pasa en la enseñanza, les molesta la evidencia de la práctica del terrorismo de Estado. ¿No? Que se hable del terrorismo de Estado y se diga, bueno, esto es una prueba, de una evidencia de la práctica del terrorismo de Estado, los molesta enormemente, los saca, los enoja. No sé por qué. Bueno, sí, sé por qué, en realidad, si lo pensás un poquito te das cuenta. El terrorismo de Estado está, digamos, como demostración histórica, es una novedad en este país. Fíjate que durante años estuvieron cerrados los archivos. Y cuando los archivos estaban cerrados, vos lo que tenías eran testimonios. A fulano lo torturaron, a Mengano lo torturaron, y eso quedaba simplemente como el caso particular. ¿Mm? Como dijo el general Medina, bueno, algunos perdieron los puntos de referencia y se excedieron, o como dijeron alguna vez en un documento oficial, después lo corrigieron, algunas personas fallecieron como consecuencia del exceso de torturas, como si hubiera una cosa moderada, una aplicación moderada de la tortura, que está bien,
¿viste? Pero entonces eso nunca llegaba a vos, nunca podías armar todo el esquema en el cual se inscribieran esas prácticas como prácticas habituales. ¿M? Siempre quedaban como, digamos, la situación, un militar que exasperado por el silencio, preocupado por la suerte de sus camaradas, pensando que la información que ese detenido podría proporcionar, podría ser decisiva, él trata de sacarle la información por medios brutales y termina muriéndose. Quedaba como que fuera eso. Ahora, cuando se entra a los archivos y se encuentra que hay operativos planificados con el objetivo de desarticular determinadas organizaciones políticas que lo llevaban adelante determinadas personas con determinados procedimientos y de los cuales generalmente terminan muertos, asesinados y desaparecidos y torturados, así bueno, esto es una práctica cotidiana. Cuando vos encontrás documentos en la Dirección de Información e Inteligencia donde te muestran que hay una vigilancia sistemática de casi toda la población, donde cada vez que aparece un nombre mencionado, ¿m? Te ponen, bueno, Carlos de Masi asistió a un asado donde también asistió el sospechoso fulano de tal. Y entonces a partir de allí, cuando ponen mi nombre, al lado ponen C/A, es decir, perdón, S/A, sin antecedentes. Pero a partir de allí, cada vez que mi nombre apareciera, o el nombre de cualquiera apareciera, ya es con antecedentes. Es decir, la primera vez que te registraron, generaste un antecedente que a partir de allí solo puede ser acumulativo. Y vos no tenés la menor idea de que tenés un expediente a tu nombre en un archivo de inteligencia. ¿Vos estás ¿Mm? No ahí? tenés idea de que te están vigilando, que saben dónde vivís. ¿Eh? Ah, ¿vos estuviste, Me preguntabas, me decías algo, sí, estabas en vos estás en los y archivos? todo el mundo tiene. ¿Mm? No, vos sabés que lo podía haber ido a pedir, de repente no lo tengo, ¿viste? Pero como se publicó hace unos cuantos meses atrás lo que se llamó el archivo del terror, archivos que estaban digitalizados, que se habían encontrado en la casa de un militar Castiglioni y otro archivo que había encontrado la ministra Berruti, Azucena Berruti, en un mueble allí en un cuartel, y etcétera. Todos esos archivos estaban medio como apretados y de repente se pusieron quedaron accesibles libremente en Internet. Son miles de archivos, ¿no? Y esos además hay más archivos para ser publicados. Eso no se publicó completamente. Pero si vos buscabas con tu nombre en esos archivos, aparecías. Yo aparecí como 3 o 4 veces dando clase en un liceo, participando en una reunión de docentes, viste, cosas así banales, pero que te hacen decir, bueno, yo que era un piojo, que no me metía en nada, que era el ciudadano más honesto y más tranquilo de la República, también mi nombre quedaba registrado. Estaba No, fichado. es muy inquietante. ¿No? Entonces te das cuenta allí que el terrorismo de Estado en realidad afectó a toda la población. Encontrás, digamos, todo ese montón de situaciones que no serían explicables o que para algunos podían ser explicadas porque, bueno, es medio paranoico y se considera perseguido. No, no, tranquilo que hay un expediente que te viene siguiendo. Entonces, toda esa situación te muestra que existe el terrorismo de Estado, que hay gente que actúa como agente del Estado con prácticas criminales contra otros ciudadanos sin pasar, digamos, sin tener ninguna supervisión judicial ni nada por el estilo. Bueno, esa evidencia, digamos, destruye cualquier intento de justificación de la dictadura. Y eso me parece, les molesta muchísimo. Por ejemplo, este delegado de Cabildo Abierto que me decía, que es un señor de apellido Leñani, dijo que estaba muy sesgado y no tenía objetividad. Claro, se habla de lo que hacían los militares en el año 68 y lo que hacía la policía en el año 68, él, digamos, después tiene que responderle a los mismos que lo designaron y que además ya lo rezongaron porque no se estaba portando bien, evidentemente, digamos, eso no le va a gustar. Entonces ahí hay un punto que además también, ya que notable, se manifiesta en la enseñanza, es decir, en esta, digamos, desde que empezó este gobierno, echó adelante lo que llaman la transformación educativa, que es un cambio radical de todo el sistema educativo, ¿no? Es una cosa profunda, de intento fundacional así delirante. Pero eso incluye nuevos programas de estudio. Y en los nuevos programas de estudio resulta que la dictadura desaparecía como dictadura, el terrorismo de Estado no existía, había habido conflictos
conflictos institucionales una etapa de autoritarismo y después se recuperaba la democracia y todos éramos felices de nuevo en fin, incluso, bueno, generó una protesta de la Asociación de Profesores porque en ese sentido se estaba al final deformando la historia, es decir, está bien que vos no pongas la expresión dictadura en el programa, no quiere decir que después cuando te toque dar clase no vas a hablar de la dictadura, por supuesto que vas a hablar, y le vas a llamar dictadura, sí, también, pero si viene un inspector y te señala que vos estás dictando temas con sesgo ideológico, utilizando conceptos que no están en el programa, que puede hacerlo, no tiene por qué hacerlo, pero puede hacerlo, entonces ya quedas en una posición absolutamente vulnerable. ¿Y eso está Estás como que vigente estás ahora? ¿Eh? ¿Está vigente eso ahora? Perdóname. ¿Está vigente eso? Sí, está vigente, se pudo modificar el programa de tercero, protestamos, la Asociación de Profesores de Historia protestó, yo me sumé a la protesta, ya que estamos, y al final se terminó incluyendo el concepto de terrorismo de Estado y además se incorporaron libros en la bibliografía que habían sido eliminados, todos los míos habían sido eliminados, con eso creo que ganaba calidad la bibliografía, pero digamos, los volvieron a incorporar al final. Pero en concreto, digamos, hay allí una manipulación extraña. Después, cuando se estaban completando los programas de los cursos terminales ya, del, de lo que serían los últimos años de secundaria, bueno, allí se eliminó el terrorismo de Estado de los programas del penúltimo año de bachillerato y se incluyó en el del último año, pero vinculado con el tema de la guerrilla, el terrorismo político y el terrorismo de Estado. Como que fueran más o menos la misma cosa, equivalente. ¿Eh? Las guerrillas y las violaciones a los derechos humanos. Las guerrillas son una cosa, las violaciones de derechos humanos son otra cosa, no entreveres. Bueno, quedó así vinculado, quedó así entreverado, también protestamos, y ese programa todavía está en borrador, es decir, ese programa todavía no se terminó de aprobar. Se está aplicando, se está aplicando así como lo hicieron, pero todavía oficialmente no está incluido. Toda esta movida, mira lo que son las cosas, toda esta movida que fue en febrero, donde protestamos por este programa porque se repetía el mismo episodio del programa anterior, de todo lo que implicaba la equiparación de guerrilla con violación de derechos humanos, terrorismo político con terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Todo esto generó una inquietud de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que hizo una consulta a secundaria, a la enseñanza, para consultar a ver por qué habían sido eliminados el terrorismo de Estado. Secundaria le contestó como 2 meses después una respuesta larguísima, donde hablaba de todo menos de lo que quería preguntarle, preguntaba a la Institución de Derechos Humanos, entregó el documento a Derechos Humanos y bueno, recibido, gracias, y no tengo más noticias de eso. Nos vinimos a enterar de que el documento existía por una versión que nos llegó así de gente, ¿no? Que nos preguntó, bueno, ¿y qué respuesta tuvieron ¿Qué documento me estás hablando? No teníamos ni idea de cuál era. Al final la conseguimos por medio de uno de los integrantes del Códice, que es delegado docente. El delegado docente, hablamos con él, dijimos, mira, está pasando tal cosa, ¿qué es esto? Y entonces nos entregó el documento. Lo habíamos pedido a la inspección y la inspección dijo que no estaba autorizada a entregarlo. ¿Mm? Y el documento, bueno, digamos, es bastante delirante, habla de cualquier cosa menos de lo que le están preguntando, explica lo bueno que es la transformación educativa, cuánto van a aprender los muchachos, cuánto mejor es el paradigma competencial que la enseñanza clásica, memorista, que yo, ¿viste? Todo ese tipo de letras que te ponen cuando te quieren convencer de algo, pero las preguntas que le planteaban no le contestaban. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos se dio por satisfecho con eso y ni siquiera nos dio vista a nosotros decir, bueno, ¿qué opinan ustedes de esto que nos contestan? Nos enteramos de la existencia del documento por otra vía. Entonces, te das cuenta que, digamos, lo que nos preocupa es como que están marchando como en la misma dirección, tanto en los programas de secundaria como en la Institución Nacional de Derechos Humanos, como con la misma intencionalidad política al mirar las cosas. Es decir, bueno, no la miramos desde la perspectiva de los derechos humanos, no la miramos con una perspectiva garantista. Lo que miramos es en qué medida perjudica a mi partido y en qué medida las ideas de mi partido se ven reflejadas o no. Y eso, digamos, desde el punto de vista de una organización de derechos humanos es una catástrofe. Es un horror, porque defensores de derechos humanos en esas circunstancias no puedo dar ninguna.
Carlos, muy triste lo que nos contás. Bueno, no, nos damos por enterados de todos estos detalles. Te agradezco mucho este encuentro, ¿eh? No, bueno, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Disculpame si en algún momento el torrente verbal resultó inundable, con riesgo de inundación posible, pero Me estos olvidé, temas me llegan muy directamente. me olvidé de preguntarte algo. Episodios de censura de este tenor, en este gobierno, ¿recordás algún otro? No, no recuerdo ningún otro. Este es el primero que se produce y se produce cuando el gobierno ya está terminando, cosa que nos hace ser optimistas en el futuro, ¿no? Esperemos que, claro, que esta composición de la Dirección de Derechos Humanos cambie. No coinciden, se hizo que no coincidiera la renovación de los directorios de la Institución Nacional de Derechos Humanos con la renovación de los gobiernos. Están un poco Desfasado. solapadas, pero digamos, en algún momento va a venir una renovación y espero que se haga en la misma línea que se venía haciendo tal como lo preveía la ley. Ahora, Por otro Carlos, lado, me parece que es menos probable. Digamos, si el gobierno no los respalda, es menos probable que tengan una acción tan activa como la que han tenido en esta oportunidad. No me puedo despegar del tema. Pero el tema de de la aparición de cuerpos y la continuación de la búsqueda de desaparecidos en los cuarteles, eso continúa y está a la cabeza de la institución de derechos humanos. Es decir, ahí hay un No, a elemento de ver, contradicción. el, eso continúa. Y es interesante que, por ejemplo, Lacalle Pou, que hoy es presidente, cuando era candidato en el 2014 dijo que había que terminar con las excavaciones, que él iba a terminar con las... Generó un rechazo tan grande que al final tuvo que salir a pedir disculpas y en la campaña electoral de 2019, con la que fue electo, expresamente fue a visitar a madres y familiares de detenidos desaparecidos y delante de ellos se comprometió a que iban a continuar las excavaciones y cuando salió del lugar estaba la prensa abajo delante de la televisión, repitió lo mismo, después dijo que había cometido un gran error, etcétera, etcétera. Es decir, el tema de las excavaciones no se toca. Ahora, la lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, que no es la institución de derechos humanos, Ah, es otra cosa distinta. La Secretaría de Derechos Humanos y Pasado Reciente, que se llama una cosa así, es la que supervisa las excavaciones. Hasta ahora el tema de las excavaciones se ha convertido en intocable y además, viste que cuando todo el mundo está tranquilo pensando, bueno, ahora se acaba, aparecen restos de nuevo. Están buscando a ciegas, están buscando en un terreno, digamos que, porque no hay prácticamente datos fiables de dónde están los enterramientos. Pero claramente allí era un lugar de enterramiento, han encontrado cuatro en un radio, en un ámbito de 100 metros más o menos en la superficie. Es un terreno de varias hectáreas, ¿no? De decenas de hectáreas. O sea, eso va a llevar mucho tiempo y buscando a ciegas va a ser muy difícil de encontrar el resultado. Pero, digamos, están apareciendo y eso nadie se ha metido por ahora. Eso depende directamente de presidencia. ¿M? En un principio empezó como un acuerdo entre presidencia y la Universidad de la República, donde la Universidad de la República ponía los equipos técnicos, el grupo de arqueología forense se formó allí, el grupo de historiadores también se formó allí, y entonces la presidencia financiaba solamente. Después, presidencia se hizo cargo terminó el acuerdo con la universidad, presidencia se hizo cargo, ya no nos gustó un poquito menos eso, pero en fin, siguió marchando, y bueno, siguieron las excavaciones, siguió el convenio que se había hecho con el Ministerio del Interior y la Universidad de la República hicieron un convenio mediante el cual Ministerio del Interior digitalizaba la documentación y le pasaba, digamos, la versión digital a la Universidad de la República, que de acuerdo con la ley de datos sensibles y etcétera, permitía que esos datos se hicieran públicos. ¿No? Es decir, vos podés consultar el archivo de la Dirección de Información e Inteligencia en algunos lugares determinados, cumpliendo determinados protocolos. No es un archivo abierto, pero se puede consultar. Ahora, iban pasando bloques de documentación digitalizada, pero desde el 2020 no han pasado ninguno más. O sea, eso se interrumpió, ese pasaje, pero sí han continuado las excavaciones y, digamos, han encontrado 3 o 4 cuerpos desde 2020 para acá. Y eso, digamos, bueno,
contra eso está visto aparentemente que no se puede. Es decir, si vos anunciás públicamente, vamos a terminar con las excavaciones porque ya no va a aparecer más nadie, se va a armar un lío tal que al final va a terminar como la calle Pou pidiendo disculpas, diciendo que se había equivocado y hacer lo contrario de lo que quería hacer cuando hablaba espontáneamente. Carlos De Masi, muchas gracias. Ya te llamaremos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por la intervención y bueno, gracias por este espacio. Un abrazo grande. Chao, querido.